Bien, en este vídeo vamos a comenzar el tema 7, proporcionalidad geométrica, dentro del bloque de geometría. A ver si se pasa. Bien, en la página 176 tenemos razón y proporcionalidad de segmentos. En la unidad anterior ya vimos lo que eran las razones y las proporcionalidades. Ahora vamos a ver las razones y las proporcionalidades, pero aplicadas a segmentos. Veamos aquí esta definición. Se llama razón de dos segmentos de longitudes m y n al cociente entre estas longitudes m y n. Ya vimos que razón entre dos números cualquiera, a y b, era igual a su cociente, pues en este caso estamos hablando de lo mismo, solo que m y n son longitudes de segmentos. Esta vez antes podíamos aplicarlo a litros, podíamos aplicarlo a velocidades, a tiempos. Ahora en este tema solo vamos a hablar de longitudes de segmentos. ¿Y para qué sirve esta razón? Pues una aplicación muy práctica son las escalas de los mapas. Veamos a ver, aquí tenemos en el Google Maps esta es la representación de Las Palmas de Gran Canaria. Bien, ¿para qué sirve la razón entre segmentos? Evidentemente, Las Palmas de Gran Canaria en la realidad no es así de pequeñita. Esto medirá unos 10 o 20 centímetros, entre 10 y 20 centímetros. Y Las Palmas de Gran Canaria evidentemente no mide 10 o 20 centímetros. Bien, sirven para representar mapas, para las escalas. ¿Qué es una escala? Pues por ejemplo, aquí en este ladito vemos que pone que esto mide 500 metros. ¿Qué significa? Que la distancia esta en el mapa, en la realidad, son 500 metros. Busquemos algo de esta distancia en el mapa. Por ejemplo, esta calle, más o menos hasta aquí. La calle Don Pedro Infinito, vemos que de aquí hasta aquí mide esta distancia, por tanto serían 500 metros. Es una forma de representar la realidad a, digamos, una escala, que nos suena esa palabra, una escala más pequeña. Bien, hablando de escalas y de mapas, también sirven el tema de las escalas para representar planos con los que se construyen, por ejemplo, las casas o el instituto donde estamos. Evidentemente, esta casa no va a medir estos 4 o 5 centímetros que miden aquí. Bien, esto es para representarla en un papel desde el que se pueda ver, pero en la realidad esta casa será mucho más grande. Esto es una escala 1,50. Significa que un centímetro aquí mide 50 centímetros en la realidad. Lo vemos un poquito de más cerca. Bien. Y aquí se ponen todas las medidas. Bien. Para esto sirve la razón entre segmentos. Es una de las muchas aplicaciones. Bien. Aquí vemos una casa con la parte frontal, la fachada lateral, la parte de dentro, donde estaría el garaje, el coche, las escaleras, y todo esto está en un plano, en un papel de A3. A3 es como el doble del A4 al que estamos acostumbrados, pequeñito, como el doble de la libreta que tenemos normalmente. Bien, y aquí se representa una casa entera. Para eso sirven las escalas o las razones entre segmentos. Bien, sigamos. En este vídeo voy a explicar algunas cosas del libro. Lo que no explique en este vídeo lo explicaré en clase. Bien, todo es importante. Veamos ahora el teorema de Tales. También el orden que sigue aquí no me convence demasiado, así que le daré un orden alternativo con el que considero que se puede entender mejor las cosas. Bien, vamos ahora al teorema de Tales. Primero definamos
¿qué son los triángulos en posición de tales? Dos triángulos están en posición de tales si tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Aquí tenemos un ejemplo de dos triángulos en posición de tales. ¿Qué significa tienen un ángulo común? Pues que uno de sus ángulos es igual. Evidentemente, de estos dos triángulos, este ángulo es igual en ambos. ¿Pero qué otra condición tiene que cumplir? Que el lado opuesto a este ángulo sean paralelos, los lados opuestos a este ángulo común. Bien, este lado es opuesto, es paralelo a este otro. Por tanto, si este lado y este lado son paralelos y tienen un ángulo común, están en posición de tales. Bien, entonces, ¿para qué sirve esto? El teorema de Tales para triángulos, veamos cuál es. El teorema de Tales para triángulos de posición de tales significa, se puede decir así, los lados paralelos cumplen una proporción. Se puede decir lado grande dividido entre lado pequeño paralelo es igual a lado grande dividido entre lado pequeño paralelo igual a lado grande dividido entre lado pequeño paralelo. O se puede leer al contrario. Lado pequeño entre lado grande igual al lado pequeño entre lado grande igual al lado pequeño entre lado grande. Veámoslo geométricamente. Significa que la distancia esta dividida entre la distancia esta será igual a la distancia esta, lado grande, dividida entre el lado pequeño, este, paralelo. No esta distancia dividida entre esta. Bien, tienen que ser paralelos. Es decir, lado grande entre lado pequeño. Lado grande dividido entre lado pequeño. Igual a lado grande dividido entre lado pequeño. Igual a lado grande dividida entre lado pequeño. Hagamos un problema para ver para qué sirve esto. Hay una página muy buena que se llama Bitutor. Ponemos en el Google Bitutor y nos metemos en segundo de la ESO. En semejanza, el punto 9, aparece teorema de Tales. Bien, aquí nosotros estamos especificando para triángulos. Bien, dado un triángulo ABC, es lo que estaba diciendo, si se traza un segmento paralelo BC a uno de los lados del triángulo, se obtiene otro triángulo AB'C', cuyos lados son proporcionales a los del triángulo B. AB, lado grande, es igual a AB', lado pequeño, paralelo, igual a AC dividido entre AC', lado grande entre lado pequeño, igual a lado grande, BC, dividido entre lado pequeño, B'C'. Aquí tenemos un ejercicio. Esto sirve para cuando tenemos algunas medidas y otras no, con esta formulita las podemos hallar. Bien, veamos este ejemplo. Tenemos estos dos triángulos. ¿Estarán en posición de tales? Bien, como hemos dicho, los triángulos en posición de tales comparten un ángulo, en este caso, este ángulo lo comparten. Y el lado opuesto al ángulo que comparten es paralelo. Los lados opuestos a este ángulo, ¿cuáles son? Este y este. ¿Son paralelos? Evidentemente los dos son horizontales. Y si los dos son horizontales, son paralelos. Bien, pues entonces podemos aplicar el teorema de Tales. Lado, esta vez lo hace con lado grande, utiliza la primera parte. Esta. Lado grande entre lado pequeño paralelo igual lado grande entre lado pequeño paralelo. Vamos a ver qué hace aquí. Lado grande, 4. Dividido entre lado pequeño paralelo, 2. Bien,
Aquí 4 dividido entre 2. Es igual al lado grande A dividido entre lado pequeño paralelo. Lado pequeño paralelo. Estos dos son paralelos. Bien, lado grande entre lado pequeño, es decir, 4 dividido entre 2, aquí lo tenemos, es igual a lado grande entre A entre lado pequeño, que es 4. A dividido entre 4. ¿Qué pasa con esto? Que ya podemos hallar el lado A. Bien, no lo sabíamos a priori, pero con la fórmula que nos ha dado el teorema de Tales, podemos hallar el lado A. Como sabemos, este 4 que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando y tendríamos 4 por 4, 16, dividido entre 2, igual a 8. Repito, una vez tenemos esta fórmula, ya podemos hallar el lado A que en principio no conocíamos. ¿Cómo? Sabemos que de la unidad de las ecuaciones de primer grado, si este 4 para despejar la A, para dejarla sola, este 4 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Bien, aquí tendríamos 4 por 4, 16. Y 16 dividido entre 2 igual a 8. Bien, ya tenemos cuánto mide este lado. Ahora queremos hallar este otro lado. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues de nuevo vamos a aplicar. Podría aplicarse perfectamente esta fórmula. Bien, lado pequeño entre lado grande paralelo, pero de momento estamos aplicando esta. Bien, lado grande entre lado pequeño paralelo. Veamos. Para hallar B, tomamos otros dos lados conocidos, dos lados paralelos conocidos, como antes, y tomamos lado grande, 4 centímetros, dividido entre lado pequeño paralelo, 2 centímetros. 4 dividido entre 2. ¿A qué es igual? Al lado grande, 6 centímetros, como aquí aparece, este lado grande son 6 centímetros, entre lado pequeño. ¿Y el lado pequeño cuál es? B. ¿Bien? Bien, pues tenemos 4 dividido entre 2, lado grande entre lado pequeño, igual al otro lado grande entre el lado pequeño paralelo. Y esta B, si la despejamos, esta B pasaría multiplicando aquí, el 4 dividiendo y el 2 multiplicando. O, como sabemos, multiplicamos en cruz. 6 por 2 es igual a 4 por B. 6 por 2, 12, igual a 4 por B. Bien, y el 4 pasaría dividiendo, 12 entre 4, B igual a 3. Bien, para esto sirve el teorema de Tales. Para si tenemos triángulos en posición de Tales y algunos lados los conocemos y otros lados no los conocemos, podemos hallarlos. Bien, ahora veamos un vídeo en el que se explica todo esto y da otra aplicación del teorema de Tales. Aquí tenemos, si queréis buscarlo, teorema de Tales, súper fácil en YouTube. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y les voy a explicar qué es el teorema de Tales. Para comenzar, les diré que Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego. En la antigüedad se le consideraba uno de los 7 sabios de Grecia y se le atribuye la enunciación de 2 teoremas geométricos que llevan su nombre. Hoy vamos a ver el primer teorema de Tales, pero antes de iniciar repasaremos algunos conceptos básicos. Los triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. Esto quiere decir que son 2 triángulos que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Ahora vamos con otro concepto. Las líneas paralelas son aquellas que mantienen siempre la misma distancia y nunca se cruzan. Ahora sí,
Vamos con el primer teorema de Tales. Si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Aquí tengo un triángulo que lo voy a llamar triángulo ABC. Y como el teorema dice que si trazo una línea paralela a cualquiera de sus lados, voy a obtener triángulos semejantes. Lo primero que voy a hacer es remarcar el lado AB de negro. Y después voy a trazar una línea paralela a ese lado. A sus orillas les voy a poner A' y B'. Y ¡zas! Aquí está, tengo un triángulo semejante, con la misma forma, pero más pequeño, el cual es el triángulo A'B'C. Aquí tengo un triángulo de color amarillo, al cual voy a llamar triángulo ABC, y voy a remarcar de color negro el segmento CB. Y trazaré una línea paralela a este segmento. ¿Listo? ¿La ves? A sus extremos los llamaré C' y B'. Y ¡zas! Aquí tengo un triángulo semejante que se llama triángulo AB'C'. Ahora vamos a ver una aplicación del teorema de Tales. Aquí tengo un árbol y un edificio que junto con los rayos del sol forman dos triángulos semejantes. Si te fijas bien, te darás cuenta de que la sombra del edificio es de 270 metros y que el árbol, con una altura de 5 metros, tiene una sombra de 6 metros. Lo que queremos saber en este ejercicio es cuál es la altura del edificio. En semejanza, lo primero que tenemos que hacer es tomar los datos que tenemos de ambas figuras y obtener una razón. En este caso, la sombra del edificio, que es 270, la divido entre la sombra del árbol, que es 6, y obtengo como resultado 45. Esto quiere decir que el edificio es 45 veces más grande que el árbol. Así que 5, que es la altura del árbol, la multiplico por 45 y obtengo como resultado 225, que es la altura del edificio. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Bien, para el que no haya entendido bien 270 entre 6 igual a 45 y después multiplicamos por la altura, hubiera sido, como he explicado antes, ya sabemos que lado grande entre lado pequeño paralelo, es decir, lo que ha hecho aquí es lado grande entre lado pequeño paralelo. Bien, sería igual a lado grande, que es la altura, dividido entre lado pequeño paralelo. Bien, veámoslo. Bien, esto es, tenemos lado grande 270 metros. Un segundito, voy a quitar esto de aquí. Lado grande 270 metros. 270 metros. Entre lado pequeño paralelo. El lado pequeño paralelo es 6 metros. Bien, es igual a lado grande, a altura del edificio, que es lo que queremos hallar, dividido entre lado pequeño paralelo. Altura del edificio dividido entre lado pequeño paralelo, que es 5. Bien. Bien. 270 partido 6, altura de edificio partido 5. Ya sabemos que las proporciones se multiplican en cruz si es directa. Aquí, a mayor altura, mayor los lados son mayores. Bien, estas proporcionalidades con los teoremas de Tales siempre son directas. Bien, por tanto, multiplicamos en cruz. Bien, 270 por 5, 270 por 5 es igual a 6 por la altura del edificio. 6 por la altura del edificio. Y si queremos despejar la altura del edificio, sencillamente este 6 que está multiplicando lo pasamos aquí dividiendo. 270 por 5 partido 6. Altura del edificio, 270 por 5 partido 6, igual a 225 metros, que es lo que nos había dado mediante el método de resolución de este vídeo. Bien. Por tanto, aquí vemos la importancia de este teorema. Simplemente sabiendo la altura de algo pequeño conocido como puede ser un árbol que mide 5 metros y la proyección de sus sombras,
podemos calcular la altura de un edificio, la cual es muchísimo más difícil de medir. Bien, la altura de un edificio, que en este caso mide 225 metros, haciendo unas pequeñas cuentas, midiendo la altura de este árbol y de la sombra que proyecta, hemos podido calcular la altura de este edificio, que son 225 metros. Imaginaos que es un edificio de 500 metros, de estos edificios tan grandes que hay, por ejemplo, en Arabia Saudí. También, efectivamente, simplemente con un árbol o algo incluso más pequeño, la altura de una persona, si se ubica por aquí, de forma que sus sombras coincidan, se puede hallar perfectamente. Esta es una de las aplicaciones más importantes del teorema de Tales. Otra aplicación del teorema de Tales: división de un segmento en partes iguales. El teorema de Tales, si estamos aquí en Bitutor, en el libro también aparece, pero lo voy a explicar por Bitutor. En el libro aparece en la página, aquí en la página 181. Bien, pero bueno, es exactamente lo mismo, pero me parece un poco más didáctico en Bitutor. Queremos dividir este segmento en 3 partes iguales. Bien, este segmento AB lo queremos dividir en 3 partes iguales. Pues dibujamos una recta. ¿Cuál? La que sea, por uno de los vértices. La que sea podría ser esta, o podría ser una así, podría ser una con diferente ángulo. El ángulo el que sea. Esta recta la dividimos en 3 partes iguales, tomando unidad la que sea también. Bien, esta unidad podría haber sido más grande o más pequeña. Bien, una vez tenemos una recta, la que sea, dividida en 3 partes iguales, cualquiera sea la unidad, unimos los dos extremos que nos quedan. Bien, unimos estos dos extremos. Aquí los tenemos y por las diferentes divisiones hacemos pasar paralelas a esta recta que nos ha quedado de unión de los extremos. Bien, hacemos pasar una paralela por aquí y otra paralela por aquí. Y ya tenemos el segmento dividido en 3 partes iguales. Como observamos, aquí nos aparecen triángulos en posición de Tales. Esta es una de las aplicaciones también muy importantes del teorema de Tales. Bien, una vez hemos visto uno de los teoremas más importantes de las matemáticas en la parte de geometría, que es el teorema de Tales, vamos a ver ahora el teorema de Pitágoras, que seguro que nos suena bastante. Este filósofo griego hizo un teorema que tiene su mismo nombre, teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Veamos qué significa esto. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, ¿por qué? Esto ya lo sabemos. Porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Es recto. Bien. Entonces este triángulo es rectángulo. Y recordemos también que dentro de un triángulo rectángulo, los lados menores se llaman, en este caso, catetos. Catetos, en este caso sería cateto menor y cateto mayor. El B es el cateto menor y el C el cateto mayor. Y el lado mayor, el opuesto al de 90 grados, al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa. En este caso, A sería la hipotenusa. Bien, leamos otra vez qué dice. Una vez sabemos que este es un cateto, este es otro, y el lado mayor, que es el opuesto al ángulo de 90 grados, es la hipotenusa, veamos a ver qué dice este teorema. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la hipotenusa al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa,
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A, un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Para qué nos sirve esto? Pues exactamente igual que para el teorema de Tales. Si tenemos un triángulo en el que conocemos algunos lados y otros no, podemos hallarlo gracias al teorema de Pitágoras. Bien, en este caso, ¿cómo sabríamos? Aquí sabemos cuánto vale a al cuadrado. ¿Cuánto valdría a? Veámoslo aquí. Aquí tenemos a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Pero nosotros queremos saber a. Queremos quitar este cuadrado. ¿Cómo se hace? Pues bien, se hace la raíz cuadrada en ambos miembros de la igualdad. Si aquí tomamos raíz cuadrada y aquí tomamos raíz cuadrada, que incluye a los dos, raíz cuadrada de todo el miembro. Todo el miembro este y todo el miembro este. Si tomamos raíz cuadrada en ambos miembros, la igualdad se sigue cumpliendo. ¿Y qué pasa? Que este cuadrado se va con la raíz cuadrada. Lo podemos tachar la raíz cuadrada y este cuadrado. Podemos tacharlo. Y se nos queda solo a. ¿Qué es lo que queríamos saber? A solo. Bien, a es igual raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Como tenemos aquí. Ya despejada. A cuadrado, digo a es igual a raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. Bien. ¿Y qué pasa si sabemos la hipotenusa y uno de los dos catetos? Y quisiéramos hallar, por ejemplo, b. Imaginad que sabemos c y sabemos a. Y la incógnita, lo que no sabemos, es b. Pues bien, de esta fórmula tendríamos que despejar b. Conoceríamos a y c y tendríamos que despejar b. ¿Cómo la despejamos? Sabemos que este c que está sumando pasaría al otro miembro restando. Bien, sería una cosa así. Digamos que este desaparecería y pasaría al otro miembro, pasaría al otro miembro restando con un signo diferente. El signo de a no cambia, sería c al cuadrado, pero su signo cambiaría. Bien, a cuadrado menos c cuadrado. Y ahora tenemos b cuadrado es igual a cuadrado menos c cuadrado. Pues exactamente igual que antes, tomamos raíz en ambos miembros para quitar el cuadrado de b. Bien, ya tenemos aquí b al cuadrado, pero queremos saber cuánto vale b. El cuadrado se va con la raíz y nos queda b es igual a cuadrado menos c cuadrado y todo bajo una raíz. Es decir, esta fórmula que aparece aquí. Bien, y si quisiéramos saber, si supiéramos b y a y queremos hallar c, pues exactamente lo mismo que hemos hecho con b. Despejaríamos c de esta fórmula pasando el b al otro miembro restando, claro, porque aquí está sumando y haciendo la raíz cuadrada, quedando finalmente c es igual a raíz de a cuadrado menos b cuadrado. Bien, aquí tenemos ya todos los lados despejados en el caso de que conociéramos los otros dos. Si queremos hallar la hipotenusa y sabemos los dos catetos, ya sabemos que esta fórmula, despejando de aquí siempre, si sabemos la hipotenusa y el cateto c, podemos hallar b de esta forma, siempre despejando de aquí, y lo mismo con c. Veamos un ejemplo. El ejemplo 5 que tenemos aquí resuelto. Imaginad, el cateto de un triángulo rectángulo mide 4,3 y la hipotenusa
7,54. ¿Cuál es la longitud del otro cateto? Como decía, este teorema, vamos a borrar esto que está un poquito feo. Bien. Bien. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y sabemos uno de los catetos, en este caso sería, en este caso sería B. Sabemos que B mide 4,3 centímetros y la hipotenusa, que es A, mide 7,54 centímetros. ¿Cuánto medirá C? Sabemos B, 4,3 centímetros y A, 7,54. ¿Cuánto medirá C? Despejamos de esta fórmula. Sabemos este dato. Si sabemos que A mide 7,54, A al cuadrado pues sería elevar 7,54 al cuadrado, sencillamente. Y este dato, 4,3 al cuadrado. C no lo sabemos, habría que despejarlo. ¿Cómo lo despejamos? Pues, como hemos visto anteriormente, quedando finalmente esto. C igual a raíz de A al cuadrado menos B al cuadrado. Veamos cómo lo hace aquí. Tenemos A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado, el teorema de Pitágoras. Este es el teorema de Pitágoras. Bien, despejamos C al cuadrado es igual, el B que está sumando pasa al otro lado restando. El A no cambia su signo, tiene positivo y sigue igual, con su signo, no cambia de miembro. C al cuadrado es igual a al cuadrado menos que B el que cambia, entonces cambia su signo, menos B al cuadrado. Está sumando, cambia la operación, restando. Bien, C al cuadrado es igual a al cuadrado menos B al cuadrado. Y, como hemos dicho antes, tomamos raíz en un lado y tomamos raíz en otro para, en lugar de C al cuadrado, hallar C. Bien, esta es la misma fórmula que nos había aparecido antes. Bien, A al cuadrado ¿cuánto vale? 7,54 al cuadrado. Ya sabemos que A vale 7,54. Pues al cuadrado, 7,54 al cuadrado menos 4,3 al cuadrado que mide B al cuadrado. Bien, B medía 4,3. Si tenemos B al cuadrado, pues lo ponemos al cuadrado. 3 es 4,3 al cuadrado. Haciendo cuentas, haciendo cuentas en la calculadora saldría que este al cuadrado menos este al cuadrado sería 38,36. Y haciéndole la raíz, obtenemos que B vale 6,19. Bien, ya sabemos los tres lados. Al comienzo sabíamos dos lados y ahora ya sabemos el tercero. El otro cateto tiene una longitud de 6,19 centímetros. Bien, veamos otro ejemplo resuelto. Calcula la altura de un triángulo isósceles del triángulo isósceles de la figura de la derecha. Muchas veces en matemáticas no nos dan directamente exactamente lo que hemos estudiado. No nos dan, nosotros hemos estudiado que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos, que recordamos que es con un ángulo de 90 grados, y aquí nos piden la altura de un triángulo isósceles. Bien, ¿cómo lo hacemos? Veamos. Un triángulo isósceles recordamos que es el que tiene dos lados iguales. Bien, dos de sus lados iguales. Estos dos lados, como se puede observar, son iguales y nos piden hallar su altura. Bien, ¿cuánto mide su altura? Bien, aquí observamos que la altura divide al triángulo isósceles en dos triángulos rectángulos. Uno este, porque sabemos que la altura es perpendicular a la base. Perpendicular significa que mide 90 grados.
mide 90 grados por este lado y lógicamente mide 90 grados también por este lado. Por tanto, tenemos un triángulo rectángulo aquí y otro triángulo rectángulo aquí. Bien, por tanto, ¿cuánto medirá aquí la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Centrémonos en este triángulo rectángulo. Bien, tenemos su hipotenusa, nos la dan, que es 4,5 centímetros. Bien, y el cateto menor mide, ¿cuánto mide? Si este que es el doble mide 5, si este que es el doble mide 5, este pequeño que es la mitad medirá ¿cuánto? 2,5. Bien, este pequeño que es la mitad mide 2,5. Este mide 2,5 y este mide otros 2,5. Por tanto, ambos sumados medirán 5, como nos dice aquí. Bien, ya tenemos un triángulo rectángulo en el que sabemos su hipotenusa y uno de sus catetos, este. Y nos piden hallar la altura, es decir, el otro cateto. Bien, pues simplemente tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras sabemos que es hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. En este caso, despejamos uno de los catetos con las fórmulas que ya hemos visto antes y simplemente sustituimos sus valores. A al cuadrado, si A mide 4,5, pues A al cuadrado medirá 4,5 al cuadrado, que es la hipotenusa. Bien, ya sabemos que es la hipotenusa. Y mide 4,5, pues al cuadrado será 4,5 al cuadrado. Menos el otro cateto, que medía 2,5. Si el otro cateto mide 2,5, pues el otro cateto al cuadrado, que es como aparece en la fórmula, pues medirá 2,5 al cuadrado. Una vez hemos sustituido, realizamos esta operación. Si elevamos 4,5 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado, nos da 14. Y la raíz de 14 es 3,74. Bien, nos sale que B, que es la altura, mide 3,74. La altura del triángulo isósceles mide 3,74 centímetros. Bien, veamos aquí en la página 183, calcula la longitud de los lados iguales de un triángulo isósceles, sabiendo que su base mide 8 centímetros y su altura 7 centímetros, muy parecido a este que hemos resuelto. Bien, pues aconsejaría hacer estos dos ejercicios, bien, que son de aplicación directa del teorema de Pitágoras. Muchas veces pueden existir problemas en los que haya que aplicar los dos teoremas, bien, como por ejemplo puede ser el ejercicio 44 de la página 191. Bien, el ejercicio 44 nos dan dos triángulos que están en posición de tales, recordamos posición de tales, comparten un ángulo y el lado opuesto a ese ángulo que comparten es paralelo. Bien, pues aquí nos dan datos de algunos lados y nos piden este lado y este lado. Bien, pues directamente aquí lo que yo haría, lo primero, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Esto tiene la particularidad de que los dos triángulos en posición de tales son rectángulos. Bien, como tenemos un triángulo rectángulo, lo primero que haría es hallar este valor H1 mediante el teorema de Pitágoras. Sabemos que es H1 al cuadrado, D al cuadrado, más raíz de 44 al cuadrado. Y una vez sabemos este valor, aplicaríamos el teorema de Tales.
Otro ejercicio muy interesante es la demostración del teorema de Pitágoras gráficamente. Bien, gráficamente, mediante un cuadrado, esto es un cuadrado, tiene los mismos lados y sus ángulos interiores son rectángulos, y en el que tomamos estas medidas. Bien, esto mediante papel y tijera se pueden realizar estos cuadrados y cambiándolos de forma resulta la demostración mediante comparación de áreas, la demostración del teorema de Pitágoras. Hoy demostraré el teorema de Pitágoras de dos formas distintas. La primera será geométricamente y la segunda va a ser algebraicamente. Parto de estos dos cuadrados. Estos son exactamente iguales. Aquí los podemos comparar. Y lo que voy a hacer con ellos es primeramente tomar desde el primer vértice a una distancia, va a ser A, y a lo que sobra lo voy a llamar B. Esto lo voy a repetir sucesivamente de esta forma. Voy a dar otra vez la misma distancia, aproximadamente aquí, que no me sale perfecto. A, B y B. Con estos 4 puntos que estoy haciendo la separación entre los segmentos que deberían de estar medidos de la misma forma, los voy a unir y a esos segmentos de línea les voy a llamar C. Entonces todos estos serían C, 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 lo que estaría formando un cuadrado del lado C. Obviamente por situaciones de falta de regla, pues no es perfecto este cuadrado, se ve bastante chueco, pero lo que voy a hacer es recortarlo para poderlo manipular. ¿Y cómo se demuestra? El teorema de Pitágoras. Aquí ya cuento con las figuras recortadas, ya las tengo las dos cuadrados hecho en corte y les pongo un marco para tratar de dejar claro cómo está el cuadrado y no deformarlo tan fácilmente. Ok. Tomando esto en cuenta, quiere decir que estos inician siendo exactamente iguales. Son las mismas figuras con las mismas medidas, suponiendo los triángulos que acabo de marcar. Y voy a hacer unos pequeños movimientos. Primero que nada voy a sacar este cuadrado. Lo vamos a retirar de la figura y sabemos que el espacio vacío, la parte café, va a tener área de C cuadrada. Esto es porque ya había mencionado yo que cada segmento de aquí medía C, entonces el área sería C por C, lado por lado, que es C cuadrada, ¿no? El área de un cuadrado. Tú lo sabes, yo lo sé. Por este otro lado voy a sacar exactamente el mismo cuadrado. Quiere decir que esta área obviamente es exactamente lo mismo que la que ya tengo acá. De hecho, en general, si yo muevo estos triángulos a mi placer, aunque yo los desacomode, la parte café, toda la parte café, esa área tiene que ser exactamente igual al área vacía, a C cuadrada. No importa cómo los ponga, siempre la parte café va a ser C cuadrada, igual que esta área. Pero aprovecharé y los pondré, este aquí, este acá, formando dos pequeños rectángulos y un último movimiento. Okay. Haciendo este acomodo, es fácil ver que las partes vacías que van a ser igual a C cuadrada, tengo en el primero, yo ya había dicho que esta distancia era A, y esta de aquí abajo, pues también era A. Quiere decir que este cuadrado es de área A por A cuadrada. Y esta parte vacía, esto mide B,
y yo ya había dicho que esto de acá también era B. Si esto es A, esto es B. Quiere decir que el área de esto es B por B, B cuadrado. Así que con un simple movimiento de piezas ha quedado demostrado que C cuadrada es igual a A cuadrado más B cuadrada. No ocupabas ninguna ecuación matemática, simplemente un poco de lógica y un poco de imaginación para hacer esta demostración tan famosa y usada en matemáticas. Otra demostración muy interesante del teorema de Pitágoras, otra forma de demostrarlo es esta. También por área tenemos un triángulo rectángulo. Aquí tenemos su cateto, uno de sus catetos y otro de sus catetos, y la hipotenusa. Bien, cateto al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que sería 9, 3 por 3. Aquí, si realizamos un cuadrado de lado 3, tenemos que el cateto al cuadrado es igual al área de este cuadrado. Si realizamos aquí un cuadrado de lado 4, vemos que los lados son iguales y mide 4. Este cateto al cuadrado será 4 al cuadrado, que es 16, el área de este cuadrado. Y exactamente lo mismo si aquí trazamos un cuadrado de lado 5, que es lo que mide la hipotenusa. Bien, tenemos 5 por 5, el área del cuadrado es lado por lado, 5 por 5, 25. Ya tenemos que cateto al cuadrado es igual al área de este cuadrado. Cateto al cuadrado, el otro cateto al cuadrado es igual al área de este cuadrado. Y el otro cateto al cuadrado es igual al área de este cuadrado. No es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 9 más 16 igual a 25. A continuación hay un vídeo muy interesante en el que se observa esto gráficamente.